El tema de este mensaje es la iglesia, que es una congregación de creyentes que se reúnen en un lugar físico que se llama templo, con el objeto de aprender de la palabra de Dios, de adorar a Dios y de cantar cánticos e himnos espirituales, como dice la palabra de Dios, y de tener comunión los unos con los otros. Como ya dijimos, la iglesia está formada por los creyentes. El templo en sí es el edificio en donde nos reunimos como iglesia. En este edificio nos reunimos para aprender de la palabra de Dios y eh, para tener comunión los unos con los otros. El maestro o el pastor que están al frente son los que dan el mensaje o sermón y o dan las clases también. El templo, que es el edificio, está dividido en varias partes, pero generalmente es en la parte donde está el pastor y da el mensaje, es donde se reúne generalmente toda la iglesia para oír el sermón. Sin embargo, hay salones, está dividido el templo en diferentes salones para que puedan dar clases a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El templo está también diseñado en forma acústica para que pueda oírse el mensaje en todo el lugar del templo. Se puede decir que hay una confusión a veces en cuanto a la palabra templo e iglesia. Nominalmente todos los templos, o generalmente todos los templos aquí en la Ciudad de México o en el país o hasta en el extranjero, se le llama iglesia al templo. De tal manera que si uno va a una iglesia, bueno, a un templo, nominalmente dice iglesia, iglesia metodista, iglesia bautista, en fin. Nosotros, en nuestro templo, que está ubicado en Viaducto Miguel Alemán número 51, pues nominalmente es Iglesia Bautista Fundamental de México. Así es. Debemos de entender que la Biblia expresa claramente el origen de la iglesia. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, acerca de las palabras del Señor Jesucristo, dice: yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto nos dice claramente acerca de la institución de la iglesia cristiana. Algunas personas menosprecian estas palabras al no asistir a la iglesia como debe de ser. Menosprecian también a aquellos que dicen, o aquellos hermanos que dicen que ellos pueden aprender en su casa, que ellos pueden aprender de Dios y adorar a Dios en su casa, menospreciando así a no reunirse con nosotros en nuestra iglesia. Estas palabras muestran que la iglesia es una institución fundada por el Hijo de Dios. La iglesia es una institución fundada por Jesucristo, el Señor, por Jesucristo, el Curios, el Señor que es sobre todas las cosas, como dice la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro, como dice la iglesia católica. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, y él mismo lo dice claramente cuando declara: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En cuanto a nosotros como cristianos, debemos también de reconocer que no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los diáconos, no es la iglesia de una familia. La Biblia es clara y dice, Jesucristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta iglesia ha prevalecido por siglos, ha prevalecido por 2000 años,
y seguimos adelante. Así es. Debemos tener presentes que el Evangelio se da en tiempos difíciles. El Evangelio se da cuando está el Imperio Romano sojuzgando al pueblo de Israel y a otros. El inicio de la Iglesia también se da entre problemas, se da entre persecuciones, en fin. Y a través de los siglos, los creyentes, miembros de la Iglesia han sido martirizados, han sido perseguidos. Sin embargo, como dice la Escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como Iglesia reconocemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia, reconocemos que Cristo es el Señor, reconocemos que Él, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Nuevo Testamento se nos menciona cómo da inicio la Iglesia. Dios previó todo, de tal manera que hay una organización para que la Iglesia actúe, para que la Iglesia funcione. El apóstol Pablo, en Efesios 4:11, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles. Más tarde dice que a otros lo instituyó como profetas, a otros evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros. Esto fue al inicio de la Iglesia. En la imagen podemos ver los 5 ministerios. Vemos que a cada dedo le corresponde un ministerio, ¿verdad? Vemos que son 5, como los 5 dedos. Es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dentro de nuestra iglesia se mencionan a los oficiales de la iglesia, que son el pastor y los diáconos, de acuerdo a lo que menciona el apóstol Pablo, de los requisitos que debe de tener el pastor y los diáconos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La palabra diácono quiere decir servidor, y aunque es un oficial de la iglesia el diácono, todos los hermanos y hermanas, todos en general, están llamados también a servir en la iglesia en diferentes ministerios. Pueden ser maestros, pueden ser para publicar la palabra del Señor o para hacer otros trabajos relacionados con la iglesia. Pero, ¿cuál es el propósito de reunirnos como iglesia? ¿Para qué nos reunimos constantemente en la iglesia? Esta sería nuestra pregunta principal. ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Al estar asistiendo, al estar participando en la iglesia, nos estamos preparando para servir en las diferentes actividades que tiene la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo habla de la perfección de los santos, se refiere a la maduración de cada uno de los hermanos que están en la iglesia. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 12, habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Y comparado esto con la actividad que hace el arquitecto para sus proyectos de construcción, vemos que primeramente hace unos planos y basado en esto pone los cimientos, las demás partes de la construcción, y finalmente llega hasta el acabado final, que es la pintura, colocación de vidrios, la electricidad, etc. Estas actividades, esa comparación, se refiere también el apóstol Pablo a lo que hace la iglesia en sus actividades para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. En pocas palabras podemos decir que todas las actividades que están dentro de la iglesia se hacen para la maduración de cada uno de los hermanos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todas las actividades de la iglesia deben de estar enfocadas hacia llegar a la unidad de la fe. Todos nuestros objetivos deben de estar centrados en el señorío del Señor Jesucristo, y como dice el apóstol Pablo, que debemos de reconocer a un Señor, una fe y un bautismo.
Las reuniones dentro de la iglesia deben de estar enfocadas al conocimiento de la palabra de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los efesios, dice que cada cristiano debe de pretender ser un varón perfecto de acuerdo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se refiere a llegar a la madurez de cada cristiano y de tener el ejemplo o de seguir el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo. Para concluir, el apóstol Pablo se refiere a los efesios y les dice que no sean como niños fluctuantes, que no sean como niños, como personas inmaduras, que no sean como personas inseguras. Para ilustrar esto que dice el apóstol Pablo, se muestra esta fotografía en donde está una persona adulta con un oso de peluche dentro de una cuna. Le dice el apóstol Pablo a los efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, así les dice, y debemos de buscar y de trabajar para la edificación de la iglesia y para la madurez de cada uno de los hermanos.